Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un servidor público que ha estado en la función por más de 30 años y en los tres poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es un doctor en Derecho, autor de diversos libros, de artículos científicos y de opinión en el periódico El Universal y La Crónica, y actualmente es investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacional. Es un gusto recibir el día de hoy al doctor Carlos Fernando Matute González. Muchísimas gracias, Carlitos, por estar con nosotros en este programa. Como mencionamos en nuestra presentación, estamos muy contentos de tener en este programa, pues nada menos que al doctor Carlos Fernando Matute González, un distinguido investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales, además pues, de todo lo que ha hecho según ya lo hemos presentado. Es un honor tenerte con nosotros, Carlitos. Gracias por haber aceptado estar en el programa y te agradecemos que nos cedas esta parte de tu tiempo. Al contrario, gracias Margarita, ministra, por esta oportunidad de estar contigo. Me gusta mucho platicar contigo en público y en privado. La inteligencia siempre se aprecia. Qué lindo, muchas gracias, Carlitos. Bueno, pues la pregunta obligada en este primer momento para un funcionario pues de muchos años dentro de la función pública en los diferentes poderes de nuestro país. ¿Qué te motivó a estudiar Derecho, Carlitos? ¿Cómo llegaste a decidir quiero ser abogado? Realmente yo lo que quería es ser servidor público. Y entonces mi disyuntiva, y eso se lo platiqué un día a mi padre, era que mi proyecto de vida era incorporarme a la administración pública en cualquiera de sus facetas. Y platicándolo, él me comentó, había dos opciones, ser economista o ser abogado. Y entonces, en esa tesitura, pues yo decidí al final ser abogado por una simple y sencilla razón de la que estoy yo convencido, de que la administración pública no puede ser otra cosa más que el reflejo de una norma. Entonces, a partir de esta idea de que toda acción de un servidor público tiene que estar sometida a una ley previa, con base a un parámetro y para ser justo y para poder actuar en beneficio de la sociedad, entonces por eso estudié derecho. Esa es realmente la razón. Y después, por hacer del destino, se me abrió la oportunidad de estudiar administración pública en el Colegio de México. Y entonces inicié también los estudios de administración pública y me di cuenta que lo mío, a pesar de que me gusta mucho la administración pública, es el derecho. Porque tiene un pensamiento más estructurado en términos de conceptualización y explicación de lo que es una realidad. La administración pública, si bien es cierto, es un conocimiento importante, tiene todavía está en proceso de formación en ciertas conformación de conceptos, que el derecho está un poco más avanzado. Sí, no, tienes toda la razón. En realidad la vocación es algo que pues maneja nuestro destino y al final de cuentas es lo que elegimos hacer para hacerlo con gusto, para hacerlo con profesionalismo, como tú has desarrollado tu carrera siempre pues en un plano de excelencia en los lugares en los que te has estado. Entonces, pues yo creo que nada más hermoso que ver cómo se va desarrollando una carrera, pues realmente haciendo lo que a uno le gusta hacer. Como dicen, haciendo lo que quiero hacer. Sí, pero sobre todo, mira, que uno se va encontrando en lo que uno le gusta hacer, personas que además también comparten esa vocación, esa visión, y luego tiene uno la gran fortuna, y eso es fortuna, de tener jefes como tú, que le ayudan a confirmar esa vocación y que el servicio público realmente es un medio de vida para cualquier persona que realmente lo asuma como tal.
y cuando ve ejemplos que uno va encontrándose en el camino, pues fortalece esa vocación en forma significativa, Sí, ¿no? es totalmente cierto. Tú te has dedicado muchísimo al derecho administrativo, al derecho constitucional, a la administración pública. Has escrito libros muy interesantes en esta materia y en muchas otras. Eh, Además, pues maestro, investigador, te has desarrollado en una carrera, pues que ha unido teoría y práctica, porque al igual la parte teórica, la docencia, y por otro lado, pues la administración pública, el poder judicial, el poder legislativo, bueno, has estado en muchos lugares. Yo te preguntaría algo que en alguna ocasión te escuché, que debiera modificarse el concepto constitucional de administración pública federal. ¿Cuál sería la razón y por qué? ¿Y por qué por qué concepto lo cambiarías? Bueno, esto creo que es muy importante comentar. Algo que estuvimos desde hace 30 años ya reflexionando, estuvimos, porque lo quiero decir, el ministro Valls, en paz descanse, su servidor, cuando estábamos en el Seguro Social, y veíamos el concepto del artículo 90 de la Constitución Política Mexicana, donde estaba ubicada en el Poder Ejecutivo. Y luego veíamos el concepto de administración pública, que es este instrumento al servicio de un órgano estatal para que éste consiga los fines o las atribuciones que le concede la Constitución y las leyes, pues nos empezamos a dar cuenta que era muy limitado. ¿Por qué muy limitado? Pues porque el Poder Judicial tiene su administración, el Consejo de la Judicatura Federal. La Corte tiene su administración que depende del presidente de la Corte. El Poder Legislativo tiene sus administraciones que dependen de los secretarios parlamentarios correspondientes. Y luego en los años 90 empiezan a surgir los órganos constitucionales autónomos que tienen su propia administración, que no son dependientes de la administración pública federal tradicional, la que define el artículo 90 constitucional. Y entonces, bueno, pues hay que establecer una definición que sea mucho más amplia, que incluya a todas estas administraciones públicas. ¿Por qué? Porque hay que someterlos a los mismos principios organizativos y jurídicos para que los servidores públicos que laboran en esas administraciones sean igual de responsables en términos jurídicos que los que laboran para la administración pública federal dependiente del Ejecutivo o jerarquizada al Ejecutivo. Y entonces vimos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pues no están, los servidores públicos de la Cámara de Diputados no estaban sometidos ni siquiera al artículo 108 constitucional. No eran servidores públicos. Y cuando se les quería fincar responsabilidad por el mal manejo de recursos públicos, no se podía. Era casi, oye, acéptanos que te vamos a sancionar si quieres, porque no estaban sujetos. Si nos haces el favor. Si nos hace el favor. Y era el director general de recursos materiales de la Cámara de Diputados. Y no tenía norma para administrar los recursos de la Cámara de Diputados. Y no la hubo hasta el 2004. Esto es muy importante. O, por ejemplo, no hubo una norma en este sentido en el Poder Judicial ya estructurada hasta la creación del Consejo de la Judicatura Federal en 1994 y luego que la va adoptando también la Suprema Corte de Justicia. Estos acuerdos generales de administración no existían. El primero fue, si no mal recuerdo, en 96 en el Consejo de la Judicatura Federal. Y luego ya se fueron ampliando y haciendo más ordenada la administración. ¿Por qué? Porque son aparatos del Estado, auténticas administraciones públicas que no están reconocidas como tal en la Constitución. Por eso hay que reformar el artículo 90 constitucional y agregar algo así. Es aquella organización centralizada y descentralizada, dependientes de los poderes y de los OCAS y otras entidades públicas que están jerarquizadas para que cumplan con sus fines. Y evidentemente las relaciones se establecerán en las normas secundarias. Más o menos una redacción así, más pulida, por supuesto. Estoy siendo esto hace una definición muy al limón. Pero eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que luego algún presidente de la República, como está sucediendo, pues
quieran desconocer esa realidad que existe. Un OCA es una administración pública y no la puede eliminar de un plumazo, ni quitarles autonomía. Y esto es lo que estamos sufriendo ahorita como sociedad. ¿Por qué? Por la indefinición, porque seguimos enseñando en las escuelas que la administración pública solamente es aquella que está jerarquizada al Ejecutivo Federal. Y eso es falso desde hace 30, 40 años, por lo menos. Sí, tienes toda la razón. Sobre todo, pues el reconocimiento de esa independencia, empezando por los poderes y desde luego de los organismos constitucionales autónomos, pues que no tienen una dependencia jerárquica del poder ejecutivo. Eso es total y absolutamente cierto. Y Total. que tienen sus propias reglas de organización. Tú lo viviste del Consejo de la Judicatura Federal. Hay cosas que no se pueden transferir del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Por el tamaño. El tamaño del Consejo de la Administración es suficientemente pequeña en comparación con el Poder Ejecutivo Federal, en los que las reglas del Poder Ejecutivo Federal no cuadran con el Poder Judicial de la Federación. Y entonces hay que ser específicos, hay que hacer una norma específica. Por ejemplo, la obra del Consejo es excepcional. Se construye una vez, pero ya no se construye con esta fuerza que sí construye el Poder Ejecutivo. Y la Corte no se diga. En los últimos años ha construido un edificio. Entonces, la norma de contratación pública tiene que ser diferenciada. Si lo es dentro del Poder Judicial, pues lo es más aún con respecto al Poder Ejecutivo. Voy a ponerle la palabra negativa, y los burócratas centralizadores del Poder Ejecutivo quieren que todo sea igual, porque ellos tienen una visión pues correcta, pero mucho más grande y amplia de lo que es la administración pública, amplia en el sentido grandota de lo que es la administración. Sobre todo la especificidad que se da en cada uno de los poderes y en cada uno de los organismos constitucionales autónomos, que no podemos decir que una cosa es idéntica a otra. Tú pusiste ahorita el ejemplo de la obra pública, que en realidad es muy cierta. Cada qué tiempo se va a construir un juzgado de distrito o un edificio de justicia, pues no es algo que se haga todos los días. Son obras que por supuesto el Poder Judicial construye, pero en la medida que las necesidades lo van requiriendo. No es que se dedique a este tipo de infraestructura. Y además que debe construir el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque construir juzgados es especial en el sentido que se dedica a una función específica. Y entonces no se puede hacer sin tomar en cuenta a los jueces y magistrados que los espacios que requieren para la funcionalidad de su trabajo. Y esto para lo que sirven las autonomías, pues para ser mejores en la función que otorga la Constitución. Y esto hay mentes centralizadoras, centralizantes, que no lo comprenden, no lo entienden, no son capaces de comprender que la sociedad es más compleja de lo que ellos quisieran que fuera, ¿no? Y que precisamente esa complejidad es la que hace necesaria la especialización. Bueno, tú vives el Poder Judicial. Sí. ¿Cuántos magistrados había cuando tú fuiste magistrada? Cuando te nombraron magistrada. La familia creció, se hizo muy numerosa. Pero ¿en qué porcentajes? Tantos funcionarios. ¿Y cuántos eran ustedes? No, bueno. ¿Eran 100? Pues, ¿200? prácticamente todos. Quizás en mi época ya hemos de haber sido como unos 300, 400, pero ahorita rebasan los 1000, sí, son muchísimos. El crecimiento del Poder Judicial ha sido exponencial. Bueno, acuérdate, nos tocó estar en algún momento en el Consejo de la Judicatura y pues, ir a instalar un juzgado, ir a inaugurarlo, pues no era de todos los días, se creaba según las necesidades y el crecimiento fue paulatino, pero siguió creciendo y hoy pues tenemos un número pues, muy por encima de lo que nos tocó vivir. Y una administración especializada. Sí. Y esto es lo importante, que es una administración pública, por eso debe cambiar el artículo 90 constitucional, porque entonces hay que someterlos a los mismos principios, que, ojo, que son distintos a los principios de los jueces. Sí, por supuesto.
Fíjate, ahorita decías que esto se crea con el Consejo de la Judicatura, lo cual es totalmente cierto. Y recuerdo que incluso antes de que existiera el Consejo de la Judicatura, el entonces Instituto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después del Consejo de la Judicatura, tenía una materia que se le daba en formación para jueces de distrito, a quien pretendía ser juez de distrito, para que administrara su juzgado. Una materia de recursos humanos, de cómo manejar nóminas, infraestructura, cuestiones de seguridad, pues era el que manejaba todo y había a veces uno o dos juzgados en determinados lugares, pero pues había que darles una instrucción especial de administración. Sí, tienes toda la razón. Ahora, con todo respeto a los jueces y magistrados que son muy expertos en derecho administrativo cuando resuelven y protegen derechos humanos, pero la parte operativa, estructural, organizativa del derecho administrativo, los principios de políticas públicas, no los conocen. No es su especialidad. No es, vamos, porque no es su función. Entonces, por eso es tan importante separarlos. Y fíjate, hay ahí empezamos a distinguir. Hay dos operaciones diferenciadas en la función pública. La de la administración de justicia y la de la administración pública. Eso sería muy padre que explicaras. ¿Qué diferencia existe entre administración y gestión pública? Pues administración pública ya es el manejo concreto de los recursos para fines específicos. Es espontánea. Suele ser permanente, constante. Nadie te la pide. Y eso cambia mucho, por ejemplo, de la función pública de los jueces, en los que ellos solamente pueden actuar cuando alguien pide que administren justicia. Entonces, son dos formas de llevar a cabo la función pública en forma totalmente distinta y con principios operativos y valorativos, deontológicos, como diríamos rimbombantemente los abogados, totalmente distintos. O sea, la moral, sin llegar a Maquiavelo, la moral del juez es totalmente distinta, la ética del juez es totalmente distinta a la ética del administrador, aunque deben convivir ya dentro del Poder Judicial, Consejo, juzgados y tribunales. Esto es muy interesante. Y esa es la diferencia entre función pública y administración pública. Y cuando metemos gestión pública ahí... Es un tercer elemento. Sí, porque la gestión pública, fíjate, creo yo, salvo que tú pides lo contrario, porque tú has resuelto muchas jurisprudencias en ese sentido, que también los particulares hacen administración pública, pero esa llamémosle gestión pública. Gestión pública por administrados, o por particulares, o si lo quieres poner de otra manera, cómo hay una gestión de lo público por los particulares. Y a ellos también se les tiene que poner las mismas reglas que a un servidor público. A ver. Bueno, en la reforma última de 2015 en materia de anticorrupción se le involucra muchísimo al particular en cuestiones de responsabilidad pública. Yo ahí difiero. Por eso. No, a ver, yo ahí difiero de ti y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué y tú participaste en una jurisprudencia que es muy importante. La ley anterior a la ley del 15 decía que era servidor público aquel que manejaba recursos públicos. Y entonces ustedes, en una jurisprudencia, en mi opinión, muy acertada, en el caso de las tangas de Provida, dijeron que a pesar de que era un particular de una asociación civil, como había recibido recursos públicos y los ejercía, se equiparaba a servidor público y por lo tanto era tan responsable como cualquier servidor público. Con la reforma del 15, a los particulares quitaron esa frasecita de la ley y dijeron, los particulares son responsables, pero solamente si están vinculados con una falta grave, con lo cual redujeron la responsabilidad del particular. Pero sobre todo en el ejercicio del presupuesto público. Esa parte la quitaron. Ya me gustaría, cuando pasara otra vez a la Corte, si la Corte recupera esa tesis también hecha en el 2004-2005 y dice, se equipara al servidor público. Bueno, no puedo asegurarlo porque ya no estoy, pero el criterio cuando nosotros estuvimos era así, en ejercicio del presupuesto público. Y debe ser. Pues
Entonces, y yo voy más allá. Los concesionarios de un servicio público son responsables ante la sociedad y pudieran ser también atribuirse de responsabilidad administrativa. Yo creo que sí. Sí. Ahora, no todos los que trabajan en una concesionaria, no, pero los órganos directivos en una concesionaria como Telmex no son responsables ante la sociedad. Yo creo que sí. No son empresas privadas, son servicios públicos. O sea, tienen que rendir resultados a sus... Interesantísimo, esa es una postura súper interesante, porque ¿Tienen? prácticamente se le ha dado el carácter de empresas particulares. No, bueno, eso es lo que ellos quieren. No, vamos, si yo fuera abogado de Slim, te diría que Carlos Matute está loco. Pero fíjate, el estatismo gobiernismo que estamos viviendo, con ese ánimo de que todo lo hago yo, también nos está excluyendo responsabilidad. Tanto el extremo de decir que son privados puramente, como el extremo que no deben participar, los excluye de responsabilidad. Les estamos generando el mejor mundo a estos concesionarios de la Administración Pública Federal que debían ser tan responsables frente a la sociedad como un servidor público, porque además se enriquecen legítimamente de esa gestión. No estoy diciendo que legítimamente. Por supuesto, porque además una concesión pues significa el pago de derechos, el pago de una serie de circunstancias, a más de los impuestos, de lo que las ganancias generen. No. Pero sí, por supuesto que legítimamente, eso no se discute. Pero aquí es una reflexión. Claro. Si tú ves a los 10 más ricos de Estados Unidos, no están vinculados con servicios públicos. Si tú ves a los 10 ricos mexicanos, sí están vinculados con gestión de servicios públicos. Y ese es un dato interesante. Slim lo es porque es un hombre brillante, inteligente, pero porque gestiona un servicio público. Salinas lo es porque gestiona un servicio público llamado telecomunicaciones. Y revisa a todos los grandes ricos de México, todos tienen una concesión de servicio público. Pues sí, de alguna manera. Sí, lo que pasa es que el régimen de concesiones pues ha hecho un régimen particular, diferente, y bueno, se le ha conocido con una connotación distinta. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que tú has estado en los tres poderes, de nuestro país, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cuál de los aspectos que se manejan en cada uno de ellos prefiere Carlos Matute? Evidentemente la gestión. La gestión directa me ha gustado mucho. La administración pública, pero juzgar verdaderamente es apasionante, aunque estresa. Parece ser que no hace nada un juez. No, un juez no hace nada. Nada más tiene que emitir sentencias que le hacen sus secretarios. Sí, nada más que cuando uno ve el conflicto que tiene que resolver y cuando uno está comprometido con su función y sabe que su firma le puede arruinar la vida a una persona, angustia. Le puede afectar su patrimonio, su libertad. Sí, no, yo creo que la función de impartir justicia, bueno, yo qué te puedo decir, para mí es la más hermosa de todas. Me gustó mucho, pero si me dices qué es lo mío, sin despreciar la otra, la parte de la gestión pública. Y me ha tocado, fíjate, desde ser el abogado de la administración pública, el administrador en la gestión pública, el legislador, es decir, que hace leyes, proyectos de ley y reglamentos, y el que controla. Me ha tocado las 4 operaciones dentro de la gestión pública, porque tampoco es lo mismo, de la gestión pública? ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es el encanto de esta función para ti? Pues porque te permite influir, te permite ser parte de lo que debe ser nuestro país. Y te puedo decir que es muy ingrata, porque al final, después de 40, 50 años de servir, igual te dicen, todo lo que hiciste, nada de lo que hiciste es tuyo. Y te vas a quedar, cuando bien te va, con una buena pensión, cuando bien te va, porque muchas veces, y a muchos servicios públicos, ni siquiera les damos las gracias. Y los mandamos con una pensión de 5, 10 mil, 8 mil y 12 mil pesos.
Y entonces la pregunta es, ¿y si sabes que pasa eso, por qué te metes? Porque realmente es apasionante estar tratando de cambiar para bien lo que sucede en tu sociedad. Desde tus trincheras, desde ser juez, desde ser administrador. La vocación es la que importa. La vocación, y si me dices, oye, te irías a un despacho a litigar, es muy interesante, es muy legítimo, pero yo prefiero ser abogado de la administración pública, de un gestor de lo público, ya sea en cualquiera de los poderes o en un OCA. Eso es lo que a mí me gusta. Y ahorita tengo la oportunidad en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales de estar investigando, estudiando la gestión pública, derecho administrativo, responsabilidades. ¿Qué tipo de instituto es este? ¿Qué haces en ese instituto? Es un instituto muy interesante porque lo que busca es integrar la investigación civil y militar dentro del sistema educativo militar. Y esto no profesionalizante, sino investigar. Y entonces en el instituto desarrolla el doctorado que se lleva a cabo dentro del sistema educativo militar. Y estamos... Es un nivel académico también el que otorga. Sí, es el doctorado, pero fíjate, fuera de los procesos de profesionalización, porque hay todo un sistema de profesionalización que está vinculado, como en los jueces, con la promoción dentro de la carrera militar. Este es totalmente ajeno. O sea, el Instituto de Escuela Judicial lo que hace es preparar para profesionalizar dentro de la carrera judicial. Incluso la maestría es profesionalizante, acá no. Acá la idea es que dentro del sistema educativo militar se crea un espacio de investigación, de que no esté vinculada con la promoción. Y por eso la mitad de los que participan en el doctorado es militar y la mitad es civil. Y los investigadores somos, en su mayoría, civiles. Es un proyecto muy interesante que yo creo que prestigia al ejército, muy novedoso, que ha tenido mucha aceptación en el ámbito académico. Sí, ya lo creo. No, pues te felicito por estar en un instituto, pues sobre todo con tanta creatividad y con tanta novedad, y sobre todo una persona que como tú conoce tanto la administración pública, creo que puede hacer grandes aportaciones a un instituto de esa naturaleza. Y bueno, quisiera seguir platicando sobre lo que haces en el instituto y qué más cosas pudieras platicarnos al respecto. El problema es que el tiempo siempre nos gana. Y bueno, no quiero dejar de agradecerte el haber aceptado platicar con nosotros acerca de estos temas tan interesantes de la administración pública que nos incumben a todos, por supuesto, porque somos parte del Estado mexicano. Y no sin antes agradecerte y pedirte que nos mandes un mensaje para nuestro público televidente. Pues mi primer mensaje es el agradecimiento a tu persona, mi reconocimiento a tu trayectoria y sobre todo invitarlos a que el servicio público, la función pública realmente es una ruta de vida y que vale la pena vivir. Y que si uno tiene la oportunidad, si los demás nos dejan de trabajar en ella durante 30, 40 años, realmente es un privilegio y hay que aprovecharlo al máximo. Y es una manera muy bonita de servirle a nuestro país. Es una manera hermosa. Así lo creo. Muchísimas gracias, Carlitos. Ha sido un placer platicar contigo y gracias por, sobre todo, tus enseñanzas en este tipo de conceptos que, bueno, van teniendo cambios, van siendo novedosos y que siempre es muy agradable comentarlos y platicarlos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Igualmente. Pues ha sido un placer escuchar a Carlitos Matute. Como ustedes saben, la administración pública tiene sus conceptos, tiene sus bemoles, y bueno, ¿quién mejor para explicarlo que una persona que ha dedicado su vida precisamente a la función pública en los diferentes estadios y poderes que en un momento dado tiene nuestro sistema jurídico? Muchísimas gracias por ejemplificar, muchísimas gracias por conceptualizar lo que es la función pública, la administración pública y la gestión pública. Ha sido realmente ilustrativo, ha sido
muy edificante escuchar a nuestro querido amigo Carlos Fernando Matute González en este programa que se intituló Una visión de la función pública. Muchísimas gracias por su atención.